¿Qué tal, chicos? Otra vez con ustedes, y en esta ocasión para hablar de un filósofo alemán de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Filósofo es Friedrich Nietzsche, un filósofo polémico, y justamente el hecho de que sea polémico lo hace atractivo, lo hace seductor a los jóvenes, a los estudiosos de su pensamiento y en general a quienes tienen curiosidad por saber cómo pensaba Nietzsche y qué pensaba Nietzsche exactamente. Bien, Nietzsche ha cobrado actualidad. Se discute el pensamiento de Nietzsche otra vez en diferentes universidades del mundo, en espacios académicos y no académicos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que han surgido nuevas corrientes, nuevas escuelas de pensamiento que se están apropiando del pensamiento de Nietzsche. Ese es el caso, por ejemplo, de la corriente posmoderna, la filosofía posmoderna, cuyos representantes, dos de ellos destacados, Lyotard y Bátimo, por ejemplo, hacen uso de algunas de sus ideas, de las ideas de Nietzsche, para poder de algún modo plantear una nueva reflexión filosófica en el mundo actual. Bátimo es un gran estudioso del pensamiento de Nietzsche y lo considera a Nietzsche como el padre de la filosofía posmoderna, como el antecedente más inmediato de este pensamiento, de esta filosofía. Ok, entonces eso es importante reconocer y rescatar. Otro filósofo, que ya murió, que no pertenece a la corriente posmoderna, sino a la corriente postestructuralista, un filósofo francés cuyo nombre es Michel Foucault, también retoma a Nietzsche, se apropia de algunos de sus conceptos y desarrolla estas ideas. Entonces, Nietzsche está siendo asediado y abordado desde diferentes perspectivas, de diferentes escuelas de pensamiento. Y eso hace, amerita una clase interesante sobre este filósofo. Entonces, vamos a señalar algunas ideas importantes sobre él, ¿no? Estamos hablando de un filósofo, de un filólogo, algunos dicen que también era un compositor musical, musicólogo, estudioso de la música y en algunos casos hasta poeta, ¿ya? Nietzsche es un hombre multifacético. Nietzsche conoce a muchas personas en la universidad, muchas figuras importantes, y tiene también influencias. Vamos a recordar a dos de ellas, Schopenhauer y Richard Wagner, dos influencias importantes en la etapa temprana de la filosofía de Nietzsche. Recuerden que Schopenhauer viene de una tradición de filosofía pesimista, lo que llaman el pesimismo antropológico y el voluntarismo. Nietzsche también es un representante del voluntarismo. Entonces, Nietzsche rescata algo muy interesante y muy importante de Schopenhauer. Schopenhauer creía que la vida era dolor, la vida era tragedia, la vida no tenía incluso sentido, no tenía sentido vivirla. Entonces, esta concepción pesimista de la vida tiene una salida, una escapatoria, y es algo que Nietzsche se da cuenta. El arte. La única forma de enfrentarse a esta vida trágica es a través del arte. Y eso es algo que rescata Nietzsche. Y esto justamente es lo que tiene que ver con una de sus primeras obras, El origen de la tragedia, cuyo tema es el arte, y donde aparecen estos dos espíritus que tú conoces, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco, en una suerte de conflicto, de tensión, que se manifiesta en el arte. Ahora, para escribir ese libro, no solo tuvo la influencia de Schopenhauer, sino también de Richard Wagner. Richard Wagner era un compositor musical famoso en Alemania. Lo conocen, se hacen amigos, comparten el interés por la música y es a raíz del contacto con él y de la influencia de Schopenhauer que escribe esta obra, El origen de la tragedia. Ahora bien, la amistad entre los dos era llevadera, pero ¿qué pasó? Ocurre que Nietzsche le puso los ojos a la esposa de Richard Wagner. La esposa de Richard Wagner, una mujer hermosa y además inteligente, su nombre era Cosima. Y Nietzsche intentó seducirla, pero ella no aceptó, lo rechazó, y todo parece indicar que las discrepancias y la ruptura de la amistad entre Nietzsche y Wagner no se debió a cuestiones teóricas, conceptuales, ideológicas. Algunos dicen eso, pero parece también indicar de que en realidad se debió a que Nietzsche pretendía algo con la esposa. Y ella se lo cuenta al marido y esto genera la separación, la ruptura de la amistad. Sin embargo, queda claro de que estos dos personajes influyen en la etapa temprana de Nietzsche.
Entonces ya tenemos una idea más o menos de dónde proviene estos conceptos de el espíritu apolíneo y dionisiaco, que juegan un papel muy importante en el arte y en el pensamiento, en general en el pensamiento de Nietzsche. ¿Ok? Algo más también que tenemos que agregar es que Nietzsche era misógino. ¿Qué significa? En palabras simples, quiere decir un desprecio por las mujeres. Lo cual no significa que no le gusten, sino que simplemente las desprecia como inferiores. A tal punto que aparecen frases como las mujeres son cosas con cabellos largos e ideas cortas. ¿Sí? Lo abundante en ellas es el cabello, pero escasez en las ideas, en la creatividad. No destacan por eso, pensaría Nietzsche. Y así en las obras de Nietzsche vas a encontrar frases, alusiones a las mujeres, ¿no? La ley del sexo, por ejemplo. El hombre impone su voluntad a la mujer y la mujer simplemente es la sumisa y obediente. Nietzsche dice eso. Entonces hay muchos pasajes en sus libros donde, digamos, lanza como piedras algunas críticas, algunos ataques y considera pues que las mujeres son inferiores o menores. Entonces esto ha sido duramente criticado obviamente a Nietzsche y está relacionado con los rechazos que tuvo Nietzsche, ¿no? Nietzsche fue rechazado por Cosima y en una segunda ocasión por una joven italiana que tuvo una relación con Nietzsche, pero breve, ¿no? Habrá sido un encuentro casual y parece que Nietzsche quería algo más y ella pues le dijo que no y lo rechazó. Este tipo de rechazos generaron en él ese tipo de sentimiento, es muy probable. Y entonces Nietzsche digamos, adopta una concepción negativa y peyorativa de las mujeres, a diferencia de Comte. Yo te dije, hablamos de Comte y de cómo Comte más bien de algún modo reivindica el rol, el papel que juegan las mujeres en el mundo y en la sociedad. Te dije que más bien para él las mujeres representaban la reserva moral de la humanidad. Entonces hay pues diferentes tipos de puntos de vista, interpretaciones acerca de las mujeres y el rol que juegan en nuestra sociedad. Bien, entonces Nietzsche es un personaje controversial, polémico, ¿ya? Eso también es importante. Y por último quisiera mencionar algo más. Muchas de las frases de Nietzsche son citadas a cada rato, ¿no? Una, por ejemplo, de esas frases es, ¿te acuerdas? El hombre, Dios ha muerto y nosotros, los hombres, lo hemos matado. Frases como esas, por ejemplo, ¿no? Que se repiten y aparecen por ahí. Ahora, habría que ver qué significa o cómo interpretar esa frase de Dios ha muerto. O sea, hay interpretaciones, por ejemplo, que Nietzsche es ateo, dice, ¿no? Pero es una interpretación caprichosa y además es inválida, ¿no? Nietzsche no está apostando, militando por un ateísmo. En realidad no es la interpretación adecuada y correcta que se haga de la frase. Nosotros vamos a aclarar cuál sería la interpretación correcta de esta frase, ¿ya? Y así hay otras frases que aparecen de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, otra frase: no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? No hay factos, solo interpretaciones. Y eso ha sido un poco cogido, tomado por la hermenéutica, ¿no? Algunos dicen que eso conduce a Nietzsche a un perspectivismo, otros dicen a un panhermeneutismo. Todo es interpretación, no hay hechos en la realidad. Entonces, muchas de esas frases, ideas y pensamientos han servido para que otros filósofos puedan formar, elaborar ideas y filosofías. Y han alimentado corrientes y escuelas de pensamiento en la época contemporánea. Una es la hermenéutica, otra es la posmodernidad, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar con el pensamiento de Nietzsche y vamos a ir gradualmente exponiendo algunas de sus ideas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un filósofo, ojo, que muy crítico, ¿de qué? Del proyecto moderno. Critica el proyecto moderno. Y cuando hablamos de proyecto moderno estamos hablando de las ideas centrales de la modernidad. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el progreso de la sociedad, de la humanidad. ¿Te acuerdas? ¿Qué filósofo hablaba del progreso? Ahí vamos a pedirle que participe el alumnito Polcito. Polcito, por favor, ¿alguien hablaba del progreso en la filosofía moderna? ¿Quién hablaba del progreso? Un francés, ¿te acuerdas? Hace un momento lo mencionamos. Augusto Comte. Claro, él hablaba de la ciencia y del progreso de la sociedad. Entonces, fíjense que él también, claro, ese tipo de ideas forman parte del proyecto moderno.
En realidad todos los modernos buscaban el progreso. Bacon, por ejemplo, enarbolaba el progreso de la sociedad a partir de la ciencia y la técnica. Descartes también buscaba el progreso a través del conocimiento. Entonces los filósofos han estado buscando el progreso. Marx, Hegel hablaba de la libertad y del progreso, etc. Entonces la idea de progreso es nuclear en el pensamiento moderno. La ciencia como conocimiento superior también es otra idea nuclear del proyecto moderno. La emancipación de la humanidad. Marx, a la emancipación o la revolución social a través de lucha también es parte del proyecto moderno. Entonces muchas de estas ideas fueron cuestionadas por Nietzsche. Lo que llama la atención de muchos estudiosos e historiadores es que Nietzsche es un filósofo moderno y contemporáneo que critica la modernidad desde la modernidad. Increíble, desde dentro. Es decir, desde dentro está haciendo cuestionamientos y críticas. Bien, y también hay una crítica al positivismo, hay una crítica a la verdad científica, a las teorías emancipatorias, ¿ya? En general hay críticas a esta idea de que hay valores absolutos, valores morales absolutos, a lo absoluto, lo universal. Críticas en ese aspecto, en ese sentido, ¿ok? Por eso, como te comentaba, él es considerado el padre de la filosofía postmoderna. Así lo considera un filósofo italiano, Bátimo, filósofo italiano. Y Nietzsche, además, recuerda esto, era un antimetafísico, era un crítico de la metafísica. Nietzsche dice que ¿quién es el que ha creado la metafísica? El culpable de haber creado la metafísica. ¿Sabes quién fue? Fue un filósofo de la antigüedad. A ver, vamos a preguntarle al alumno Polcito. Polcito, en la antigüedad, ¿quién hablaba del mundo de las ideas? ¿Te acuerdas? Platón, así es. Nietzsche es un crítico muy duro de la filosofía platónica, del platonismo, porque Nietzsche dice de que justamente Platón es el creador de la metafísica, es culpable, ha creado un monstruo y ese monstruo es la metafísica occidental. También critica a Sócrates, ¿ya? Hay críticas a ese tipo de filósofos, ¿ok? Entonces la metafísica surge con Platón, dice Nietzsche, y está relacionado también con esa frase que te mencioné, Dios ha muerto. Luego te voy a explicar que tiene que ver más con la crítica a la metafísica que con una suerte de ateísmo, ¿ya? Como a veces se sostiene. Postura. La postura de Nietzsche es considerada como un voluntarismo. ¿Ya? Se le conoce como voluntarismo, algunos incluso lo denominan vitalismo en relación a la vida como valor supremo, es decir, valores vitales. Los valores vitales son la reproducción sexual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un caso, ¿no? La vida como valor supremo, vitalismo, ¿ya? El amor por la vida. Algunos también atribuyen el nihilismo y otros el perspectivismo, como te lo estaba comentando hace un momento. Muy bien. Obras de Nietzsche, tiene muchas obras. Una de las más conocidas y más leídas, por ejemplo, es Así habló Zaratustra. Es una novela filosófica, ¿ya? Muy conocida. En esa novela aparece también el personaje superhombre. También aparece ahí, se habla del superhombre, ¿ya? Y también aparecen frases ahí como la frase Dios ha muerto y otras frases, ¿ok? Tenemos El origen de la tragedia, que también te comenté, El anticristo, Gaia Ciencia, que es un libro de aforismos, Más allá del bien y del mal, Voluntad de poder, que es el libro que te dije, que la obra póstuma que la hermana publica y que de algún modo altera y modifica, ¿ya? Muy bien, ingresemos entonces a aclarar qué es el voluntarismo, cómo entender esta postura, esta doctrina. Es una concepción, es una doctrina, la teoría irracionalista. Ojo, irracionalista del hombre, irracionalista del hombre. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, vamos a preguntarle otra vez a Polcito. Polcito, por favor, acuérdate, en la antigüedad, ¿qué filósofo decía que el hombre es un animal político? Son politicón, y decía que el hombre era un animal racional, social, ¿te acuerdas? Aristóteles. Entonces, fíjense, la tesis de que el hombre es un animal racional es una tesis que ha predominado durante muchos siglos, incluso hoy en día. Si queremos, hay gente que a veces define, ¿no? Dice, oh, el hombre es un animal racional, es un animal pensante. Pero realmente la razón es lo que rige, lo que gobierna al ser humano, es lo que nos controla, nos gobierna siempre. O sea, ¿actuamos de manera racional? ¿O la mayoría de las veces actuamos de manera irracional? Es decir, nos movemos en función a sentimientos, emociones, pasiones.
Si te pones a pensar un poco en esto, pareciera que en realidad la naturaleza del ser humano es bastante compleja. Y no somos únicamente o exclusivamente pensantes todo el tiempo, sino que también hay móviles irracionales, inconscientes, que dirigen nuestra conducta, pasiones, sentimientos, voluntad de poder. Entonces, el voluntarismo justamente lo que hace es exaltar los instintos, lo irracional, lo casi animalesco, biológico del ser humano, que nos ha acompañado por miles y miles de años. Los sentimientos, las pasiones, la voluntad de poder como rasgos esenciales del ser humano. Somos eso. Entonces no somos lo que nos han dicho que somos, racionales, pensantes, o que tenemos que serlos, o que tenemos que vivir de ese modo. Entonces hay una crítica muy fuerte a muchas escuelas y tradiciones y filósofos a partir de este tipo de postura. ¿Ok? Eso está ligado también a la concepción del amor fati. El amor fati quiere decir aceptar este mundo y amarlo tal y como es, tal y como suceden las cosas. Es algo así como el amor al fatum, al destino. Lo que ocurra, lo que acontece en mi vida, tengo que aceptarlo. Es más o menos una concepción trágica. No me queda de otra. No me queda de otra aceptar la situación en la que vivo. Entonces, hay que aferrarse a la vida, sí. No podemos renunciar a la vida, cuidado. Nietzsche está en contra de aquellos que promueven la renuncia a la vida. Renunciar a la vida, ojo, cuidado, ¿eh? No puedes renunciar a la vida. Profesor, a ver, una vez más, Polcito, te pregunto, a ver, acuérdate, en la antigüedad, ¿qué filósofo bebió veneno? La cicuta aceptó beber el veneno porque lo juzgaron y murió así. ¿Quién era ese filósofo? Sócrates. Sócrates. Justamente Nietzsche es un crítico de Sócrates por esa razón. Porque ¿cómo es posible que él acepte la muerte? O sea, él aceptó esa sentencia y que voy a morir, pues. Pero ¿cómo? Aquí lo que Nietzsche te está diciendo es que no tienes que aceptar y amar la vida. Lo que ocurra, lo que pase. Pero no puedes renunciar a la vida. No se puede hacer eso. Entonces la vida es algo fundamental. Y eso justamente lo que también tiene que ver con el vitalismo, los valores vitales. ¿Ok? No podemos renunciar a la vida en este mundo. Cuidado, porque hay algunos que dicen que hay una vida en otro mundo, una vida paradisiaca. No. Nietzsche critica ese tipo de ideas idealistas de que hay un mundo más allá. Nietzsche está en contra de eso. Y una religión se ha encargado de promover eso, el cristianismo. Nietzsche es un crítico muy duro del cristianismo. No de Cristo, sino del cristianismo. ¿Estás escuchando? Y de esa idea de la renuncia a la vida, que es promovida por esta religión. Por el contrario, se trata de amar la vida. ¿Ok? Entonces, este es el único mundo que existe. No hay otro mundo. Acéptalo. Aprende a vivir en este mundo. Entonces, Nietzsche estaría planteando más o menos eso. Y por aquí, esto guarda relación justamente con el hombre. ¿Qué cosa es el hombre entonces?